cuando les agradecemos su participación. Hoy tenemos con nosotras a Mariana Dolce, que desde el año 2018 hasta la actualidad se desarrolla como subsecretaria de Modernización del Estado en la provincia del Chaco, y a partir de marzo del 2021 se desempeña como coordinadora ejecutiva del Consejo Provincial de Transformación Digital. Representa a la provincia en el COFEFUP, que es el Consejo Federal de la Función Pública, y en el CFP, que es el Consejo Federal para la Transparencia, como también en distintos ámbitos donde se propicia el ecosistema digital de integrabilidad federal. Mariela es técnica en administración, formada en gobernabilidad y gestión pública, en coaching y liderazgo, tiene una diplomatura en ciencias de datos y transformación digital gubernamental. Muchas gracias, Mariela, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la convocatoria y bueno, poder estar charlando acá y transmitiendo un poco desde nuestra experiencia, de nuestros saberes, y el compartir siempre es positivo, así que muchísimas gracias a ustedes. Qué bueno. Bueno, el tema de hoy es transformación digital en la gestión pública de la provincia del Chaco, justamente por una conversación que tuvimos días anteriores donde nos contaste todo el trabajo que venías desarrollando en lo que es transformación digital. Y bueno, una de las primeras preguntas que quería hacerte es, ¿qué es la modernización del Estado, ¿no? ¿Qué es desde el punto de vista de lo que están accionando ustedes en la provincia? Sí, básicamente nosotros tenemos una definición de modernización del Estado, la está plasmada en una ley de simplificación y modernización del Estado que tenemos en la provincia, que, que tiene el concepto de, primero, que es una mejora continua. O sea, no podemos decir nunca estamos 100% modernizados, porque hay nuevos procesos, nuevas tecnologías, nuevas formas de la sociedad, nuevas demandas de la sociedad. Entonces, es tener una organización que esté predispuesta a la mejora continua, a la incorporación en esa mejora continua de buen uso de las tecnologías, que es algo que se viene incrementando exponencialmente, a hacer esa mejora continua con el buen uso de la tecnología desde un trasfondo de transparencia, de rendición de cuenta, porque somos un gobierno, por ende somos Estado, por ende tenemos que rendir cuentas y tenemos que hacer buen uso del presupuesto de la sociedad en todas estas mejoras, y siempre en un marco de transparencia y ética. Entonces, ese combo de cosas significa para nosotros modernización del Estado. Así que no solamente es con lo que trabajamos en base a todos nuestros proyectos, sino que también está plasmado en esta ley de simplificación y modernización administrativa que promueve todos los principios y pilares para cualquier proyecto relacionado a la modernización, a la transformación digital. ¿Cuáles fueron los desafíos digamos, que hoy podés, haciendo retrospectiva, comentarnos cuando tomaste tu rol? Y bueno, mira, nosotros, esto allá, mire, por el 2008, yo si bien estoy ahora a cargo de esta subsecretaría hace bastantes años, pero antes también conformaba los equipos técnicos anteriores, así que por el 2008 empezamos a hablar de este concepto de reforma al Estado, era en ese momento el concepto, y era más, no hablamos tanto de tecnología, sino hablábamos más de organización. Entonces, en ese momento teníamos como principales ejes tener una organización a nivel de estructura orgánica, acorde, unificada en todos los organismos que conforman un poder ejecutivo, que son siempre muchos ministerios y secretarías y organismos autárquicos descentralizados, tener una metodología de planificación unificada para que esa estructura de base, esa organización de base te permita hacer procesos mejores. Y bueno, y ahí en eso es que se basaba, y tener la parte de capacitación al personal, se basaba esa organización del Estado. Después vino el auge del gobierno electrónico. Entonces ahí es donde empezó a incorporarse, estamos hablando ya 2012, 2015, el auge de incorporar tecnología. Hasta ese momento toda nuestra base era en formato analógico, papel,
Entonces, cuando empezamos a hablar del concepto de gobierno electrónico, ¿qué empezamos a hacer? A incorporar tecnología y a querer digitalizar. O sea, estos procesos que hacíamos en papel, ¿cómo lo llevamos con un medio digital? Y el foco estaba en eso, en cambiar el medio papel a medio digital. Entonces ahí empezamos a hablar con los proyectos objetivos de tener un sistema de tramitación electrónica, de que los sistemas que tienen que se gestionan todo lo que es recursos humanos esté sobre un sistema, que todo lo que es financiero esté sobre un sistema, etc. Pero, si bien eso trajo un montón de ventajas, porque trae ventajas a nivel de transparencia, trae ventaja a nivel de simplificación en tiempos, porque al ser electrónico te saca por defecto los tiempos temporales de logística del traslado del papel, sin duda trae mejoras, pero todavía no está el foco puesto en la simplificación de los procesos, simplemente en cambiar el medio, que es todo un proceso que nosotros ya lo pasamos, algunas organizaciones están en ese proceso todavía y otras ya estamos evolucionando al otro más. Y ahí es donde decimos, pasamos del gobierno electrónico digital a un gobierno inteligente. ¿Y qué le agregamos con el inteligente? Le agregamos que estamos en un estadio donde ya estamos trabajando todo con herramientas tecnológicas, o sea, se mueve todos nuestros documentos y datos en un sistema, en un software, entonces tenemos muchas bases de datos, y entonces decimos, bueno, esto nos tiene que servir para algo más superador que el concepto solo de gobierno digital, de solo de gobierno electrónico. Y ahí es donde empieza el nuevo objetivo. El nuevo objetivo es simplificar controles, simplificar procesos administrativos, simplificar datos y documentos que le seguimos pidiendo al ciudadano para hacer trámites con nosotros. Y ahí es donde llega el llamado, por ahí en nuestra jerga, modelo Estonia, que es el modelo de la interoperabilidad, de la integrabilidad de los datos en un concepto seguro. Pero uno puede empezar a hablar ya en ese estadio, que es el estadio en el que estamos ahora, mi provincia y otras provincias del país y otros lugares del mundo, no solo en organizaciones públicas, las organizaciones privadas también, es en el poner al centro del análisis el dato. Ya no hablamos de documentos, que pasamos el documento papel, pasamos un documento digital. Hablamos de datos, porque lo que se transfieren, lo que se comparte y lo que sirve para la toma de decisión y los análisis proactivos que puede hacer son los datos. Y entonces ahí nos trae otros desafíos, de tener bases de datos robustas, de tener bases de datos no mezcladas, de tener bases de datos donde podamos identificar el concepto de fuente auténtica, de qué nos referimos cuando hablamos de fuente auténtica, que son conceptos como nuevos que empiezan todos nosotros, y el concepto de fuente auténtica a nivel de una organización estatal viene de que nosotros no somos dueños de ningún dato, el Estado no es dueño de ningún dato, somos responsables de administrar en un tiempo un cúmulo de datos, y en esa responsabilidad está ligada a la responsabilidad orgánica que tiene el organismo. Claramente una administración tributaria tiene la responsabilidad de administrar los datos del contribuyente, porque en sus competencias orgánicas está así, y por ende ese organismo es fuente auténtica de los datos del contribuyente. Un registro catastral que tenemos todas las provincias o los municipios, claramente de ese organismo sale la fuente auténtica de los datos catastrales. Y un registro de propiedad inmueble, que también tenemos todas las provincias y algunos municipios, claramente el organismo que tiene la fuente auténtica de los registros de inmuebles de esa provincia. Esto que parece simple, a nivel de base de datos no está tan organizado así y no está tan referenciado así.
Entonces, uno empieza a hablar de compartir datos, pero eso te da un gran desafío de que vos tengas una excelente organización de los datos y tenga una excelente infraestructura tecnológica para el resguardo y el buen compartimiento en contexto seguro y auditable de todos esos datos. Así que ahí tenemos un gran desafío. Y el otro desafío, que viene más con la parte del recurso humano, porque ya viene la cultura organizacional, es que cómo damos buen uso a esos datos. Y el buen uso de esos datos nos tiene que servir a nosotros como servidores públicos, como empleados públicos, como responsables de cada proceso que trabajamos en nuestros organismos, para hacer los controles como debemos hacer, en forma eficiente, eficaz, y para el usuario final, que es el ciudadano, hacerlo simple e inclusive hacerlo hasta proactivo, si el proceso así lo amerita. Y este trae un principio, que también es algo que vamos incorporando, el principio de one solely, que es el principio de una sola vez que le decimos, que es el criterio con el que repensamos los procesos. Cuando agarras cualquier proceso de la organización, vos ves en su normativa, en lo que tienen, un montón de requisitos. Y cuando empezás a mirar todos esos requisitos, vos vas a ver que la mayoría de esos requisitos son documentos y o datos que ya el propio Estado lo tiene. Entonces le estamos pidiendo al usuario final reiteradas veces para trámites de distintas reparticiones estatales un montón de datos y documentos que ya el propio Estado lo tiene. Que antes era analógica al primer estadio que comentábamos recién, no era posible compartirlo porque la única manera de compartirlo es que vos lleves un papel acá físicamente hasta otro lado. El cadete, de buscar el papel acá y llevar el papel a otro, el cadete era el ciudadano. Transformamos eso todo en digital y sigue siendo cadete el ciudadano, pero un cadete digital. Entra a una web, un data descarga entry, unos documentos y sube en otra web cargando el trámite. Acá la evolución que estamos haciendo es que esa comunicación y ese traspaso de datos o documentos digitales no la haga el ciudadano, el usuario final, sino que los organismos internamente trabajen de forma inteligente, vamos a ponerle la palabra, pero en realidad es que trabajen de la manera de compartir los datos como corresponde, para que no tengamos la necesidad de que un usuario final haga eso. Y eso conlleva todo un cambio de paradigma para las organizaciones, porque tienen que aprender, me voy a incluir, tenemos que aprender a confiar en los datos, a confiar en que ya no me va a traer el usuario un dato o me va a cargar mi página, en mi web, en mi sistema un documento, sino que mi sistema se va a comunicar con el sistema de la administración tributaria y va a traer el dato del libre de deuda de ese contribuyente que está queriendo hacer un trámite de proveedor del Estado, por ejemplo. Y por supuesto que eso trae toda una cuestión de distintas dimensiones de tratamiento. No es solamente la tecnológica de datos que hablábamos, de saber cuáles son los datos para tener datos de calidad, datos seguros, que quiénes son los responsables de cada dato en esta identificación de fuente auténtica, sino que a nivel de proceso tenemos que rever el proceso, porque esa lista larga de requerimientos ya no se le va a pedir al usuario final, sino que lo va a consumir de forma directa y el usuario lo que va a hacer es va a validar esa información y el organismo, esa área que está tratando ese trámite, ya no va a tener documentos a controlar, sino que va a tener datos a controlar y que capaz que la aplicación tecnológica hasta inclusive lo controla proactivamente, sin la necesidad que el humano lo haga, y el humano se dedica a hacer otros análisis. Y bueno, y por eso digo que esa parte trae todo un cambio más cultural, organizacional, que estamos en ese estadio. Así que esa es un poco la evolución que no la está haciendo solo mi gobierno, yo que comparto, es más, estoy acá en este momento en Paraná, Entre Ríos, porque estoy
estamos en asamblea del Consejo Federal de la Función Pública, donde nos encontramos nuestros pares de todas las provincias, y estamos todos en ese mismo estadio, en distintos grados de niveles, y en compartimiento con otros espacios ya más internacionales también, pero es la evolución lógica que estamos siguiendo de simplificar procesos y de dejar que sea tan tedioso hacer trámites con la administración pública. ¿Y Y cuál hoy es la incorporación... Te quería preguntar, ¿y cuál es el rol del privado, ¿no? ¿Cómo interacciona el privado, el empresaria, el empresario o el emprendedor, emprendedora, que aporta, ¿no? a estos sistemas, a estos procesos? Y es muy importante, porque cuando empezamos a hablar de esto, acá modelo Estonia decimos, porque bueno, es el país que lideró esta nueva forma de trabajar a un nivel estatal. Neuquén fue la primera provincia en el país que lo tomó, y después seguimos varias otras provincias. Y cuando en estos últimos años, como varias provincias nos incorporamos en esta nueva metodología, dijimos, tenemos que trabajar en una norma, en algo más general, que normatice cómo va a ser este funcionamiento del intercambio de datos, y que no es solamente pensando desde la burbuja estatal, sino Estado, universidades, privados. Y así es que se conformó un equipo de trabajo que lo conforman gobiernos provincial y nacional. Nosotros estamos en ese grupo, universidades y la parte privada, varias empresas, y empezamos a trabajar una norma IRAN, que ya está aprobada en la primera etapa, que justamente habla de este urbanismo digital, de estas ciertas características que debe tener cualquier organización que quiera incluirse en un ecosistema digital de integrabilidad, que es lo que llamamos el compartimiento de datos, que no es solamente desarrollar un web service de este sistema a este sistema, desarrollo un web service, comparto estos datos, sino que tiene estas otras dimensiones más del lado normativo, organizacional, legal, porque el valor agregado que tiene trabajar en el concepto de ecosistema integral, de interoperabilidad, es justamente que no mirás solamente la dimensión técnica del compartimiento del dato, sino que lo trabajás desde un concepto organizacional con la seguridad, y que ese dato esté auditado y que ese dato esté corriendo por contextos seguros, y para eso tenés que meterte a analizar la normativa, cuáles son las responsabilidades orgánicas de esa organización privada o pública que tiene para consumir esos datos, porque no se puede consumir cualquier dato, cualquier organización. Claramente vos tenés que demostrar por tus competencias normativas que necesitas consumir los datos tributarios de un ciudadano para brindar tal servicio. Entonces, es un trabajo, un abordaje en otras dimensiones más allá de lo técnico. Porque si no, lo técnico, nosotros decimos, lo técnico termina siendo lo más fácil. Y sí, lo más fácil es decir, voy a agarrar todo este dataset, decir, lo comparto, hago el web service y lo comparto con tal los sistemas. Pero, dadas las responsabilidades que tenemos cualquier organización privada o pública que administra datos bajo las normativas del país, de la Ley de Protección de Datos Personales y demás, tenemos que tener esta concepción de un análisis mucho más integral, con muchas otras dimensiones. Y esta norma IRAN es la que establece todas estas dimensiones de análisis y estos criterios mínimos a cumplir para ese compartimiento. Y ahí es donde, en este tipo de ecosistema, se pueden unir privados y públicos, no hay límite. Neuquén ya está trabajando con empresas privadas que están incluidas en ciertos compartimientos de
de datos, tanto de gobierno para ellos como de ellos para el gobierno. Lo hizo en plena pandemia con las necesidades propias que surgieron de la pandemia de COVID, y lo siguieron haciendo ahora para otros procesos. Nosotros también estamos empezando a trabajar con la parte privada. Hasta ahora todo en nuestro ecosistema son todos servicios públicos, pero estamos empezando a trabajar con la parte privada por lo que es historia clínica digital, que claramente es una política que no solamente son los servicios de salud públicos, sino que también los servicios de salud privada, que es mejor que ese compartimiento de datos vaya por un contexto tecnológico seguro y auditable, que eso es lo que te permite la tecnología que corre por detrás, que hacer un simple web service no te lo permite, porque no puedes auditar todos los datos que se transmiten. Como esta tecnología tiene servidores de seguridad, permite auditar perfectamente a cada servicio miembro de ese ecosistema, saber perfectamente qué datos se están consumiendo o vos estás consumiendo de otros sistemas. Y el objetivo al que queremos llegar es que el propio ciudadano, también a través de una aplicación, pueda él estar sabiendo qué datos de él están consumiendo los distintos sistemas públicos y privados. A eso tendemos a llegar, pero para eso tenemos que tener este tipo de organización con estas tecnologías incorporada. Y creo que, bueno, creo que es donde queremos llegar todas las organizaciones que estamos trabajando en estas transformaciones digitales, que es como el título que ponemos, pero bueno, en eso estamos. Y por último, Mariela, te quería consultar, digamos, de todos los procesos que han implementado, ¿cuál ha sido, desde tu punto de vista, el más significativo para la provincia? Y el más significativo es, para mí, sigue siendo la parte humana. Que mi gobierno, que mis compañeros de trabajo, mis pares, sientan de que somos capaces de repensar los procesos, que somos capaces de reorganizar y que somos capaces de poder dar un mejor servicio haciendo buen uso de las tecnologías vigentes. Creo que sigue siendo el reto mayor y sigue siendo el más gratificante cuando ves que un equipo de trabajo se permitió incorporar nuevas metodologías, nuevas herramientas tecnológicas y se permitió el repensar, porque yo también tengo experiencia en el privado, no es que quiero hacer comparativos, pero en el privado hay una cosa mayor que tiene que tener ganancia, porque si no el negocio cae, digamos, no puede subsistir. Entonces te lleva eso como a querer cambiar constantemente, adecuar constantemente para tener esas ganancias. En el sector público no tenemos eso. Sí tenemos un plus de que queremos dar mejores servicios, pero no cuesta incorporar de que podemos tener esa mejora continua, ese concepto de modernización que te decía. A veces estamos como muy acostumbrados a decir, bueno, así el proceso y hace 10 años se hace así el proceso, hace 20 años se hace así el mismo proceso, y entonces el ver que las capacidades humanas, independientemente estén en una organización estatal, puedan cambiar eso, puedan hacer en el reaprender, reorganizar, repensar, y que todo eso es con el fin de poder dar un servicio más eficiente a la ciudadanía, es lo que me llena el corazón y lo que me da más ganas de seguir viendo en el mundo qué otras cosas podemos traer al gobierno para ese fin. Entonces creo que es lo que más cuesta, pero a la vez es lo más gratificante. Claro, lo que más Comprar la satisfacción da. tecnología o implementar la tecnología, te diría que de todo esto es lo más simple. No digo que es lo más barato, porque hoy en día para nosotros no es lo más barato, pero el valor está en ese valor público en que podemos mejorar. Y bueno,
Así que eso creo yo que es el mayor reto y a la vez el mayor gratitud, digamos, que nos llevamos cuando trabajamos con cualquier equipo de gobierno. Mariela, te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo también, como te dije la vez que conversamos, el excelente trabajo realmente que están haciendo. Me encantó la charla, la explicación, los felicito realmente por el trabajo, sobre todo el trabajo, lo que más me sorprendió fue el trabajo en equipo que están haciendo con las otras provincias, el nivel de integración que tienen, de sistémica, esto de ver digamos, el todo, bueno, Sí. obviamente la modernización, el tomar el modelo de Estonia, realmente les felicito, creo que varias personas van a disfrutar de esta introducción, porque creo que hay un montón de cosas más para preguntar y charlar y escucharte, así que muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a vos por el espacio y bueno, yo quedo y mi equipo siempre predispuesto a compartir, porque la mayoría de las cosas que pudimos hacer es porque también la aprendimos de otros que también tuvieron esta voluntad de compartir y bueno, creo que de eso se trata y para eso estamos. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Gracias.